Hola, soy David Betancourt. Soy estudiante de Psicología de la Ilustre Universidad Yacambú en Barquisimeto, Estado Lara. Hoy voy a hablar un poco de una tesis basada en los síndromes y los estudios de la conducta humana. En este caso específico vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Hubris y cómo muchos líderes a nivel mundial, líderes conocidos, algunos en la historia, algunos actuales, han padecido del fenómeno de Hubris, algunos sin saberlo y otros de alguna manera a través de estudios psicológicos como David Owens, ese británico, han determinado como líderes, por ejemplo, como los que figuran acá en esta lámina, pudieran tener el síndrome de Hubris o lo han padecido. Vamos a conocer en esta tesis sus conceptos, cómo se enfocan desde el punto de vista de la conducta, de los modelos de conducta psicologista, cognitivista y conductivista. Vamos a conocer las características que adquieren estas personas para tener el síndrome de Hubris, generalmente conocido como enfermedad del poder. Y vamos a conocer los distintos tipos de tratamiento del síndrome de Hubris a través de los enfoques terapéuticos y llegar a unas conclusiones muy claras que nos van a permitir reflexionar de manera final sobre la adquisición de este síndrome, donde el líder de políticos, empresas privadas, estudiantiles, figuras filantrópicas han adquirido este síndrome y de alguna manera se han cegado en la toma del poder, pero con una ventaja. Cuando pierden el poder, desaparece el síndrome de Hubris. Vamos a conocer el síndrome de Hubris. Ya con el desarrollo del tema, vamos a conocer conceptualmente qué es el síndrome de Hubris. Y no es más que un desarrollo de un sistema excesivo de control y descontrol de lo que se llama el poder. Y es lo que hoy día se conoce como la enfermedad de poder. Esto fue desarrollado ya por los años 2008 por ese gran psicólogo británico David Owens, que desarrolló sus teorías y su tesis en función de conocer el fenómeno de Hubris. A diferencia de otros trastornos mentales o de la personalidad congénita, el fenómeno o síndrome de Hubris es reversible, tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque al perder el poder, la persona pierde la confianza y pierde la vigencia. El líder que ha mostrado poca empatía durante su desarrollo de carrera, acá ese líder pierde todo tipo de contacto con la realidad. Con esta pequeña investigación, pero sencilla, yo como estudiante de psicología voy a abordar la importancia de distinguir entre el síndrome de trastornos narcisistas de la personalidad, mirando desde los distintos fenómenos psicológicos, psicoanalistas y conductistas. Particularmente vamos a evaluarlo en entornos mínimos donde han existido controles. Vamos a analizar estos factores que contribuyen como fenómenos, cuáles son sus orígenes, cuál es la duración, cuáles son sus consecuencias y, por supuesto, vamos a conocer un poco cómo, desde el punto de vista de la individualidad, los roles de la personalidad se trastornan más allá del tiempo, pero vuelven a la normalidad. Finalmente, quiero subrayar en esta tesis que como consecuencia negativa de la gestión basada en los síndromes de Hubris y tiene sobre organizaciones, individuos, colectivos, colegios y políticos, estos señores que pierden el control y la confianza, aquí vamos a proponer cómo a través de cambios, modificaciones, análisis y transformaciones del ejercicio de poder puede llegarse a un nivel de equilibrio a través del control del síndrome de Hubris. Sobre todo, como se dice en psicología, si lo quieres lograr. Y no es sino hasta el año 2008 cuando este señor David Owens hizo el estudio sobre el fenómeno de Hubris, donde se desarrolla una teoría donde se observa frecuentemente que personas de altos poderes, sobre todo políticos, generan la pérdida de confianza, generan el contacto con la realidad, sobreponen el desprecio ante cualquier tipo de sugerencia o de modificaciones a lo que están haciendo. Este fenómeno de Hubris es caracterizado por la arrogancia en el ejercicio del poder, el narcisismo desmedido y sobre todo la pérdida de contacto con la realidad. Estas características del síndrome de Hubris, indudablemente, tienen algunos aspectos de relevancia, por supuesto, como son el exceso de confianza, la preocupación por la imagen propia de manera excesiva,
anillos, decoraciones, lujos excesivos, por supuesto, tendencias a la autoglorificación, estatuas, cuadros, nombres de pueblos, de ciudades, de instituciones, de organismos. Y aquí una de las características más importantes de determinar el síndrome de Ubris es la visión mesiánica y el uso de terceras personas al hablar dentro de su proceso. Sin embargo, estos aspectos que orientan a entender este tipo de líder que desarrollan conductas mesiánicas, más allá del síndrome de Ubris, se generan desviaciones conductuales con patologías diversas. Por ejemplo, para diagnosticar cuando una persona tiene el fenómeno de Ubris, se ha diseñado, David Ogos diseñó una tabla con 14 síntomas relevantes dentro de donde destaca diferencias entre narcisismos y diferencias entre otro tipo de fenómenos de la conducta. Y David Ogos establece en su teoría que si por lo menos 3 de estos síntomas de la tabla lo presentan, la persona tiene el fenómeno de Ubris. Esta tabla la estoy mostrando en mi tesis de grado, es una tabla muy grande, acá no tenemos tiempo. Sin embargo, aquí se puede mostrar donde se evalúan, por ejemplo, características de arrogancia, narcisismo, pérdida de la realidad, visión mesiánica, imprudencia, desprecio por las críticas. Son algunas de las características claves que podemos evaluar para entender el fenómeno de Ubris. Por supuesto, en esta tesis yo considero que el síndrome de Ubris influye en líderes, sobre todo gerentes de organizaciones, políticos, educadores, inclusive padres de familia, que provoca un exceso de confianza, un exceso de arrogancia, indudablemente desconexión con la realidad, lo que lo deriva en imprudencia al cometer y accionar y tomar decisiones. ¿Cuáles son las consecuencias? Indudablemente, decisiones impulsivas, desorganizadas, desmotivación de la gente que lo sigue, pérdida de la capacidad de la autocrítica y se convierte cualquier tipo de sugerencia en una especie de paranoia, seguimiento y de alguna manera la persona pierde el contacto con la realidad. Algunos casos de fenómeno de Ubris que se han dado en el tiempo, personalidades del mundo como Vladimir Putin, Donald Trump, el señor Erdogan en Turquía. Ahí existen líderes inclusive recientes como Nicolás Maduro, quien ha sido señalado por unas tomas de decisiones excesivas y desprecios por las sugerencias. Líderes históricos como por ejemplo Margaret Thatcher, Tony Blair, algunos líderes históricos más allá como por ejemplo Napoleón Bonaparte, Stalin, Alejandro Magno, Julio César y otros. Ahora bien, desde el análisis de los enfoques comenzamos a entender, por ejemplo, desde el punto de vista del enfoque psicoanalista, se evalúa, por ejemplo, la defensa contra la inseguridad, que existen comportamientos arrogantes y superiores que actúan como coraza para donde se identifica una débil fragilidad interna de la persona. Un narcisismo infantil, por supuesto, una omnipotencia, una falla en el superior, porque el líder, es el pueblo, es la voz del pueblo, él es el único, y después de él solamente es Dios. Ese es el líder del superior. El goce de poder, desde la perspectiva del síndrome, significa un goce desmedido del poder, de las tomas de decisiones y la decisión del dominio sobre los demás. Una paranoia defensiva, por supuesto, aquí la crítica hacia el individuo que suele desarrollar una paranoia muy clara y ello se basa en una teoría. El que no está con él es su enemigo. Ahora bien, analizando luego el síndrome de Ubris desde el punto de vista del enfoque, por ejemplo, conductivista, vamos a entender que desde el punto de vista de la conducción se entiende como toda una serie de comportamientos aprendidos y realizados para llegar al éxito y ese poder excesivo. Como por ejemplo, estas conductas adquiridas pueden ser la arrogancia, conductas despectivas hacia los demás, imprudencias en las tomas de decisiones impulsivas, desprecios por los consejos que le sugieren los demás, o un enfoque excesivo hacia su imagen pública llena de lujos, visión distorsionada de la realidad, creyéndose que él está por encima de los demás. Ahora bien, desde el punto de vista del análisis cognoscitivo, el fenómeno de Ubris se puede determinar a través de, por ejemplo, la distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque pierde la noción de la realidad. Se creen los únicos y los demás no son indispensables. Existe un pensamiento egocentrista y narcisista, ya que existe siempre la autoimportancia a ser grandioso, donde la persona se sienta especial y es el único.
un procesamiento de información sesgado, porque no escucha el consejo, no escucha a los demás, no atiende crítica, imprudencia, la falta de evaluación de riesgo, racionalización de la arrogancia. Las críticas aquí se perciben como envidia, justificando siempre un comportamiento soberbio. Hay un narcisismo extremo, una confianza ciega, una identificación institucional, porque ellos son indispensables en las organizaciones y las naciones. Sin ellos no avanza una organización pública o privada. Una pérdida de la realidad y, por supuesto, hablar siempre en terceras personas. ¿Cuáles son las características y comportamientos claves desde el punto de vista del enfoque cognoscitivo? El narcisismo, la arrogancia, el aislamiento, la imprudencia, la impulsividad, la identificación con las instituciones. El líder siempre va a confundir persona con Estado. Es decir, si la empresa no existe, él no existe. Es decir, aquí existe esa famosa premisa que hemos escuchado sobre todo en los recientes tiempos de algunos líderes políticos. Yo no soy yo. Yo soy el pueblo hecho hombre. Y después del pueblo, Dios. Es decir, ellos están por encima de todos. Integración y discusiones. Se confrontan las perspectivas desde el punto de vista de la personalidad. ¿Qué puedo yo comenzar a resumir desde el punto de vista de estos tres tipos de enfoque? Que indudablemente los modelos conductivistas, psicoanalistas y cognoscitivos ofrecen siempre una visión holística del síndrome. Lo van a explicar siempre como un cambio de conducta de arrogancia extrema que siempre va a ser reforzada por el poder. Aquí está el conductivismo. Existe un mecanismo de defensa narcisista ante la inseguridad. Recordémoslo arriba, es la psicoanalista. Y por supuesto una distorsión cognitiva de la realidad, donde se sostiene la tesis, yo sostengo la tesis en el síndrome de Ubris, que el enfoque integrado nos permite concluir que no solo es una mala actitud de la persona, sino es una disfunción compleja del entorno, del medio, que refuerza este conductivismo como una defensa del yo. Es decir, desde el punto de vista del análisis psicoanalista, siempre va a estar basado en una premisa donde el medio genera siempre esa intención de tener un líder con una superioridad por encima de los demás. Esto es la teoría cognitivista. Desde el punto de vista del terapéutico y de gestión, ¿cómo tratar el síndrome de Ubris? Por supuesto, tiene un tratamiento que no es médico, porque no es una enfermedad, es una conducta adquirida de modelo transitorio. Es una realidad psicológica que hay que tratarlo desde el punto de vista psicológico. Siempre va a estar enfocado en trabajar la humildad, la empatía, la autoconfianza. Las estrategias siempre van a incluir terapia, sobre todo si hay riesgos desviados hacia el narcisismo, que generalmente los existen. Debe existir una retroalimentación de sus pares, mecanismos de supervisión, siempre para evitar el ejercicio desmedido de poder. Indudablemente hay que basarlo en trabajos de psicoterapia, especialmente sobre todo en los modelos conductivista y cognoscitivo. Hay que trabajar el trastorno de la autoconciencia y, por supuesto, hay que trabajar siempre el tema de la humildad y la empatía. Las conclusiones. Yo considero que el comportamiento de un líder asociado con síndrome de Ubris puede influir negativamente en la cultura social, generando un entorno tóxico y, por supuesto, siempre menos colaborativo. La adulancia hacia el líder superior indudablemente lo llena y siempre lo va a tener con un nivel de satisfacción muy concluida. Esto va a afectar, si son organizaciones de empresas privadas, la productividad de una organización, si son instituciones educativas, va a afectar los modelos de desarrollo cognoscitivo, por supuesto porque se crean figuras mesiánicas alrededor de este líder que siempre va a tener como respuesta un sentimiento de impotencia, de desprecio hacia los demás. En el ámbito político, el síndrome de Ubris puede generar desconexión significativa también entre quienes ejercen el poder y la población en general. Resultado siempre de una falta de empatía, de comprensión. Es indudable que un líder con síndrome de Ubris, de alguna manera, siempre va a buscar el adulamiento y siempre va a buscar tener el control sobre los demás. Y sobre todo porque va a ignorar las necesidades de esa población con que siempre va a trabajar. Es una población que indudablemente, donde puede generar crisis política, el síndrome de Ubris puede llevar a la persona a tomar decisiones inclusive más allá desde el punto de vista bélico, llevar un país a un descontrol bélico por una postura mesiánica.
siempre va a buscar un mecanismo donde este líder pueda perder el control y es el resto de las personas que tienen que llevarlo a la cordura y a la tranquilidad. Es muy importante tratar este síndrome de hubris en estos nuevos tiempos para no generar falsos líderes, mesianismo y sobre todo llevar a tomas de decisiones inadecuadas en la sociedad. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición de esta pequeña tesis sobre el síndrome de hubris. Les habló David Betancourt.